El limpiador vino a limpiar una sala de estar en una casa rica y quedó impactado al ver su foto en un marco negro. Miguel, un humilde conserje, estaba ansioso al comenzar su primer día de trabajo en la mansión de la familia de la Vega. Con su ropa sencilla y una mirada decidida, atravesó los imponentes portones de la propiedad. El entorno lujoso, lleno de obras de arte y muebles refinados, contrastaba con su vida modesta. Sabía que necesitaba mantener la compostura para no comprometer esta valiosa oportunidad. Al entrar en la sala de estar, Miguel se encontró con una visión que lo hizo congelarse. En una estantería ornamentada, descansaba un marco negro que contenía una foto antigua. Se acercó lentamente, su corazón latiendo descontrolado. Cuando finalmente vio la imagen de cerca, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La foto mostraba a él mismo cuando era solo un niño. El shock lo hizo retroceder, casi derribando un jarrón de cristal. «No puede ser», murmuró Miguel con la voz temblorosa. Se frotó los ojos, tratando de convencerse de que estaba viendo cosas, pero la imagen seguía igual. Recordó las pocas fotos que tenía de su infancia, todas guardadas en una caja polvorienta en su casa. ¿Cómo había llegado esa foto allí? Intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo, Miguel respiró hondo y decidió que tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, estaba allí para trabajar y no podía permitirse el lujo de perder el empleo en su primer día. Con manos temblorosas, tomó los materiales de limpieza y comenzó a limpiar los muebles, manteniéndose ocupado para evitar que su mente volviera a esa fotografía perturbadora. Pero la curiosidad era una fuerza poderosa, y a medida que avanzaba el día, Miguel se veía incapaz de apartar los pensamientos sobre la foto. Se preguntaba quién en la familia de la Vega podría haber puesto esa imagen allí. Y más importante, ¿por qué? ¿Sería una coincidencia? ¿O había algo más profundo y misterioso detrás de ese descubrimiento? Mientras fregaba el suelo de mármol, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a doña Regina, la matriarca de la familia, entrando en la sala. Era una mujer elegante, de apariencia imponente, con una mirada que parecía ver a través de las personas. «Buenos días, doña Regina», dijo Miguel, intentando sonar natural. «Buenos días, Miguel», respondió ella con una sonrisa amable. «Veo que te estás adaptando bien a tu nuevo trabajo». «Sí, señora. Estoy haciendo todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera». Regina asintió con la cabeza, pareciendo satisfecha con la respuesta. Se acercó a la estantería donde estaba la foto, pero no pareció notar nada inusual. Miguel observaba atentamente, tratando de descifrar cualquier pista en su expresión. «Si necesitas algo, no dudes en pedirlo», dijo ella antes de salir de la sala, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. A partir de ese momento, Miguel supo que necesitaba descubrir la verdad sobre esa foto y lo que significaba. Continuó su trabajo, pero sus ojos siempre volvían al marco negro, la pregunta martillando en su mente: ¿por qué estaba esa foto allí? Miguel estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la foto que vio en la sala de estar. Al día siguiente, mientras realizaba sus tareas en la mansión de los de la Vega, comenzó a observar a la familia discretamente. Sus ojos atentos buscaban cualquier pista o comportamiento que pudiera darle respuestas. La tensión era palpable, pero sabía que tenía que actuar con cautela para no levantar sospechas. Mientras pulía los muebles del comedor, escuchó voces en la biblioteca adyacente. Era el señor de la Vega conversando con su esposa, doña Regina. Miguel se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta, intentando captar fragmentos de la conversación. «Necesitamos ser cuidadosos con lo que decimos cerca de los empleados», dijo el señor de la Vega, su voz baja y urgente. «Lo sé, pero no podemos seguir ocultando esto para siempre», respondió doña Regina con un tono preocupado. «¿Y si alguien lo descubre?» Miguel no pudo escuchar más, pues se acercaban pasos. Rápidamente volvió al trabajo, fingiendo concentración en la tarea. La conversación, aunque fragmentada, levantó sus primeras sospechas. ¿Qué estarían ocultando? ¿Y por qué tanto secreto?
En los días siguientes, Miguel continuó atento. Observó que la familia tenía hábitos muy específicos y que algunos temas eran evitados en las conversaciones en la mesa. Notó también que había una habitación en la mansión que siempre permanecía cerrada. Algo en esa casa no tenía sentido, y su curiosidad solo crecía. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del señor de la Vega, Miguel encontró un sobre antiguo escondido entre papeles. El sobre estaba amarillento por el tiempo, con una inscripción que decía confidencial. El corazón de Miguel se aceleró. Abrió cuidadosamente el sobre y encontró un documento fechado muchos años atrás. El documento mencionaba a un hijo perdido de la familia de la Vega, alguien que desapareció misteriosamente cuando era niño. Miguel sintió un escalofrío al leer esas palabras. ¿Podría ser él ese hijo perdido? La foto en el marco negro parecía apuntar en esa dirección, pero necesitaba más pruebas. Guardó el documento de vuelta en el sobre y lo escondió en el mismo lugar, asegurándose de que nadie notara que había sido tocado. Su mente estaba a mil, tratando de conectar los puntos. Si realmente fuera el hijo perdido de los de la Vega, ¿por qué no lo buscaron antes? ¿Y por qué la familia mantenía esto en secreto? Miguel sabía que tenía que ser cuidadoso con quién confiaría esa información. Decidió seguir observando y recopilando más evidencias antes de tomar cualquier acción. La tensión en la mansión parecía aumentar cada día, y Miguel sentía que estaba cerca de descubrir algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su humilde habitación en el fondo de la mansión, Miguel reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Estaba decidido a revelar la verdad, pero sabía que tenía que ser estratégico. No podía arriesgar su empleo o la seguridad de la familia de la Vega sin estar seguro de lo que estaba ocurriendo. Miguel se despertó temprano, decidido a continuar su investigación silenciosa. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle el empleo y posiblemente la oportunidad de descubrir la verdad sobre su pasado. Tras el descubrimiento del documento que mencionaba al hijo perdido, su determinación se fortaleció. Necesitaba juntar todas las piezas de este rompecabezas. Durante sus tareas diarias, Miguel mantuvo los ojos y oídos abiertos. Su atención estaba centrada en detalles que podrían pasar desapercibidos para otros. Al limpiar los pasillos de la mansión, su curiosidad lo llevó a una habitación raramente usada, con la puerta entreabierta. Aprovechó la oportunidad y entró discretamente. La habitación estaba polvorienta y parecía no ser habitada desde hace años. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, creando un escenario casi fantasmal. Miguel comenzó a investigar, abriendo cajones y armarios con cuidado. En una cómoda antigua, encontró algo que llamó su atención: un diario de cuero desgastado por el tiempo, con el nombre Alejandro de la Vega grabado en la portada. Con el corazón latiendo acelerado, Miguel se sentó al borde de la cama y comenzó a hojear el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones detalladas, escritas por Alejandro, el patriarca de la familia. El diario relataba eventos de la vida de los de la Vega, pero lo que más capturó su atención fueron las páginas que describían una tragedia ocurrida años atrás. Alejandro escribía sobre el nacimiento de un hijo, un momento de inmensa alegría que pronto se vio ensombrecido por un accidente devastador. Un incendio en la casa de campo de la familia llevó a la pérdida del recién nacido. Las palabras de Alejandro estaban cargadas de dolor y arrepentimiento, revelando cómo nunca superó la tragedia. Había un pasaje especialmente conmovedor que decía: «Mi corazón nunca será el mismo. Perdí no solo a mi hijo, sino también la esperanza de una vida plena. Cada día que pasa, el dolor parece aumentar y me pregunto si algún día encontraré paz». Miguel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alejandro parecían resonar profundamente en su ser, como si pudiera sentir el dolor del hombre que había perdido tanto. Continuó leyendo, buscando más información sobre el incendio y las circunstancias que llevaron a la separación de su hijo. Las anotaciones eran detalladas, pero no mencionaban específicamente qué había pasado con el cuerpo del bebé.
solo que había sido dado por desaparecido. La mente de Miguel bullía con posibilidades. ¿Podría ser él ese hijo perdido? Si es así, ¿por qué nadie lo había buscado? ¿Y por qué la foto de su infancia estaba en ese marco negro? Las preguntas se multiplicaban y sabía que necesitaba más pruebas para confirmar sus sospechas. Guardó el diario de vuelta en el mismo lugar, asegurándose de que todo estuviera exactamente como lo encontró. Antes de salir de la habitación, echó un último vistazo alrededor, prometiéndose a sí mismo que descubriría la verdad, cueste lo que cueste. Mientras volvía al trabajo, su mente estaba enfocada en el siguiente paso. Necesitaba ser aún más cuidadoso, observando y recopilando información sin levantar sospechas. Miguel sabía que estaba acercándose a la verdad, pero también que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Necesitaba ser estratégico y paciente, evitando cualquier error que pudiera comprometer su investigación. Cada día se sentía más conectado a la familia de la Vega y más determinado a desentrañar el misterio que rodeaba su pasado. En los días que siguieron, Miguel apenas podía concentrarse en sus tareas. Las revelaciones del diario de Alejandro de la Vega seguían resonando en su mente. Cada palabra escrita en el diario parecía alinearse con fragmentos de recuerdos de su propia infancia, recuerdos que siempre había creído que eran meros flashes desconectados. Ahora empezaban a tener sentido. Mientras pulía los muebles de la sala de estar, Miguel revisitaba mentalmente los eventos de su infancia. Recordaba una casa grande, rodeada de árboles, y un incendio devastador. La imagen de su madre corriendo y gritando su nombre en medio del fuego era uno de los recuerdos más vívidos y dolorosos que tenía. Nunca supo qué pasó después, habiendo sido criado en un orfanato tras ese evento traumático. Miguel sintió un escalofrío. Las fechas y los eventos mencionados en el diario de Alejandro coincidían con esos recuerdos. El incendio, la pérdida del hijo, todo parecía encajar. Se preguntó por qué nunca había intentado buscar sus orígenes con más ahínco, tal vez por miedo a descubrir algo terrible, o tal vez porque creía que a nadie le importaba. Decidido a seguir las pistas, Miguel comenzó a investigar más a fondo, pero esta vez con un enfoque más determinado. Observaba atentamente a la familia de la Vega durante las cenas y eventos sociales, buscando cualquier información que pudiera confirmar sus sospechas. Notó que, aunque la familia parecía unida, había una tristeza subyacente en los ojos de Alejandro, un dolor que él escondía bien, pero que Miguel ahora entendía. Una noche, mientras todos dormían, Miguel decidió registrar nuevamente la habitación donde encontró el diario. Esta vez buscaba algo más concreto, algo que pudiera vincular definitivamente su pasado con la familia de la Vega. Tras una búsqueda minuciosa, encontró una caja de madera escondida en el fondo del armario. Dentro de ella había varios objetos antiguos, cartas, fotografías y un medallón. Miguel abrió el medallón y vio una pequeña foto de Alejandro sosteniendo a un bebé. En el reverso estaba grabado: «Para siempre en mi corazón, Alejandro». Sintió un apretón en el pecho al darse cuenta de que ese bebé podría ser él. Continuó examinando las cartas y encontró una que mencionaba el deseo de Alejandro de encontrar a su hijo perdido. Las palabras estaban cargadas de dolor y esperanza, expresando el deseo de un reencuentro que nunca ocurrió. Con el corazón acelerado, Miguel volvió a su habitación y se sentó en la cama, tratando de procesar toda esta nueva información. Cada descubrimiento reforzaba la posibilidad de que él fuera realmente el hijo perdido de los de la Vega. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie lo buscó después del incendio? ¿Y por qué la foto de su infancia estaba en la sala de estar de la mansión? Decidido a obtener respuestas, Miguel decidió que era hora de confrontar a Alejandro. Necesitaba saber la verdad, y solo Alejandro podía proporcionársela. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo de manera impulsiva. Necesitaba un plan, una manera de abordar el tema sin causar un gran choque. La tarde estaba tranquila, con una brisa suave balanceando las hojas de los árboles en el vasto jardín de la mansión de la Vega.
Miguel, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, sabía que ese era el momento que tanto había esperado. Vio a Alejandro sentado en un banco, contemplando el horizonte, perdido en sus pensamientos. Respiró hondo tratando de calmar los nervios y se acercó lentamente. «Alejandro, ¿puedo hablar con usted un momento?», Miguel preguntó, su voz cargada de ansiedad. Alejandro se volvió, sorprendido por el acercamiento inesperado del conserje. «Claro, Miguel. ¿Qué sucede?». Miguel se sentó junto a Alejandro, sosteniendo el diario que encontró en la habitación antigua. «Encontré algo que creo que necesita ver». Alejandro frunció el ceño, curioso y ligeramente preocupado. «¿Qué encontraste?». Miguel abrió el diario, mostrando las páginas que relataban la tragedia del incendio y la pérdida del hijo. «Encontré este diario en la habitación antigua. Leí sobre el incendio y el hijo que usted perdió. Creo que podría ser ese hijo». Alejandro se quedó en silencio, sus ojos fijos en las páginas amarillentas. Inicialmente escéptico, levantó la cabeza y miró a Miguel con una mirada inquisitiva. «Es una afirmación muy seria, Miguel. ¿Cómo puedes estar seguro?». Miguel, sintiendo la urgencia del momento, comenzó a describir sus recuerdos. «Recuerdo un incendio, mi madre corriendo y gritando mi nombre en medio del fuego. Fui llevado a un orfanato poco después. Las fechas y los eventos en el diario coinciden con mis recuerdos. Y hay más». Él vaciló por un momento, tratando de reunir valor. «Cuando era niño, recuerdo una cuna blanca con un osito de peluche que tenía una oreja rota. Solía llamarlo Teddy». Alejandro abrió los ojos, una mezcla de sorpresa y esperanza en su expresión. «Teddy, yo mismo le di ese osito a mi hijo. Era un regalo especial. ¿Cómo sabes eso?». Miguel sintió una ola de emociones al ver la reacción de Alejandro. «Lo recuerdo como si fuera ayer, y hay una cosa más». Sacó del bolsillo un pequeño medallón que encontró en la caja de madera. Este medallón estaba en la caja junto con las cartas. Tiene una foto suya sosteniendo a un bebé. Alejandro tomó el medallón con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba la foto. «Ese medallón lo hice para mi hijo. Siempre esperé que regresara a mí algún día». Su voz se quebró y respiró hondo, tratando de recomponerse. La tensión entre los dos hombres era palpable. Alejandro finalmente levantó la mirada hacia Miguel, estudiando su rostro con una intensidad que casi dolía. «Miguel, si realmente eres mi hijo, ¿por qué nunca nos encontramos antes? ¿Qué pasó después del incendio?». Miguel contó su historia con detalles, desde el incendio hasta su vida en el orfanato y su eventual independencia. Alejandro escuchó atentamente. Cada palabra de Miguel parecía llenar los vacíos de un rompecabezas doloroso e incompleto. A medida que la historia se desarrollaba, la expresión de Alejandro cambió de escepticismo a una mezcla de tristeza y esperanza renovada. «Te busqué», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. «Busqué por todos lados, pero nunca pude encontrar una pista concreta. Pensaba que te había perdido para siempre». Miguel asintió, sintiendo una conexión profunda con Alejandro. «Yo tampoco supe nunca quiénes eran mis padres, pero ahora, con toda esta información, siento que finalmente encontré mi lugar». Alejandro, con lágrimas en los ojos, extendió la mano y la puso sobre la de Miguel. «Si todo esto es verdad, Miguel, entonces eres mi hijo, y nunca volveré a dejarte ir». Miguel sintió una oleada de alivio y alegría. El misterio que tanto lo atormentaba parecía estar desvelándose ante sus ojos, pero sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta y el camino por delante sería difícil. Aún así, estaba decidido a reconstruir el vínculo con Alejandro y descubrir toda la verdad sobre su pasado. La mañana siguiente trajo una atmósfera cargada de expectativa y ansiedad. Alejandro había pasado la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que Miguel le había contado. Las evidencias eran convincentes, pero necesitaba una confirmación final para disipar cualquier duda. Miguel, por su parte, también había dormido poco. Ansioso por resolver de una vez por todas
el misterio de su origen. Justo después del desayuno, Alejandro llamó a Miguel a una reunión más privada en el estudio. El ambiente era íntimo, con paredes forradas de libros y una chimenea encendida, lanzando una luz suave y acogedora sobre los muebles antiguos. «Miguel, hay algo que necesito verificar», dijo Alejandro, con una voz firme pero amable. «Cuando mi hijo nació tenía una marca de nacimiento peculiar. Si realmente eres mi hijo, esa marca aún debe estar ahí». Miguel asintió, comprendiendo la importancia de ese momento. «Claro, señor. ¿Dónde está esa marca?». Alejandro indicó el lado derecho del hombro. «Es una pequeña marca en forma de media luna. Estaba ahí desde el día en que nació». Con manos temblorosas, Miguel se arremangó la camisa y expuso el hombro derecho. Y allí estaba, la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente como Alejandro la había descrito. El corazón de Alejandro dio un salto al ver la marca. Sus dudas se disiparon y sintió una oleada de emoción abrumadora. «Eres tú», susurró Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi hijo, mi Miguel». Miguel miró a Alejandro, también con los ojos llenos de lágrimas. La confirmación visual era innegable, y ambos se dieron cuenta del tiempo perdido, de las vidas separadas por una tragedia que los marcó profundamente. La mezcla de alegría y tristeza era palpable en el aire. Alejandro abrazó a Miguel con fuerza, como si quisiera compensar todos los años de ausencia. «Perdimos tanto tiempo», dijo él, con la voz entrecortada, «pero ahora, finalmente, estás de vuelta». Miguel correspondió el abrazo, sintiendo una mezcla de alivio y pesar. «Yo también busqué respuestas toda mi vida. Nunca imaginé que encontraría a mi padre aquí, en esta mansión». Los dos permanecieron abrazados por un largo tiempo, cada uno sintiendo el peso del pasado disolverse lentamente. Cuando se separaron, Alejandro miró a los ojos de Miguel con una expresión de determinación. «Tenemos mucho de qué hablar, muchas historias que compartir», dijo Alejandro. «Pero lo más importante es que estamos juntos ahora. Vamos a hacer lo posible por recuperar el tiempo perdido». Miguel asintió, sintiendo una nueva esperanza brotar en su corazón. «Sí, papá. Vamos a empezar de nuevo». A partir de ese momento, la relación entre Alejandro y Miguel comenzó a fortalecerse. Pasaron horas conversando, compartiendo historias de sus vidas, tratando de llenar los vacíos dejados por los años de separación. Alejandro contó sobre la búsqueda desesperada de su hijo y el impacto devastador que el incendio tuvo en su vida. Miguel, por su parte, relató sus experiencias en el orfanato y la lucha constante por sobrevivir y encontrar su lugar en el mundo. La revelación de la verdadera identidad de Miguel trajo una sensación de paz y unión para ambos, pero también sacó a la luz el dolor del tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. Sin embargo, estaban decididos a no dejar que eso les impidiera construir un futuro juntos. Con el paso de los días, la noticia comenzó a difundirse por la mansión, y la familia de la Vega recibió a Miguel con los brazos abiertos. Doña Regina, inicialmente sorprendida, también se emocionó al darse cuenta de que el hijo perdido de Alejandro finalmente había regresado a casa. Los días que siguieron a la gran revelación trajeron un nuevo aire de alegría a la mansión de la Vega. Alejandro y Miguel estaban cada vez más cercanos, aprovechando cada momento para reconstruir la relación padre e hijo que les fue arrebatada. Sin embargo, no todos estaban contentos con el regreso de Miguel. Beatriz, la cuñada villana, comenzó a sentir el peso de la amenaza que Miguel representaba. Beatriz era una mujer ambiciosa y calculadora. Casada con el hermano de Alejandro, siempre había soñado con controlar la fortuna de los de la Vega. Con la supuesta pérdida del heredero, veía su oportunidad de asumir el control total de la herencia. Pero ahora, con Miguel de regreso, todos sus planes estaban en riesgo. Fue durante una conversación casual que Beatriz escuchó algo que la alarmó. Estaba en la cocina, supervisando a los empleados, cuando uno de ellos mencionó que Miguel era el hijo perdido de Alejandro. Beatriz sintió el sangre helarse,
Necesitaba actuar rápidamente para no perder todo lo que había planeado. Esa noche, mientras todos cenaban, Beatriz observaba a Miguel atentamente. Él estaba integrado a la familia. Todos lo trataban con cariño y respeto. Con cada risa, con cada gesto de afecto, Beatriz sentía que su rabia aumentaba. Decidió que no podía permitir que Miguel tomara el lugar que ella tanto ansiaba para sí y para sus hijos. Retirándose de la cena más temprano, Beatriz fue a su cuarto, donde empezó a elaborar un plan para alejar a Miguel de la familia. Necesitaba hacer algo astuto, algo que no levantara sospechas sobre sus intenciones. Pasó horas pensando en cómo podría desacreditar a Miguel ante los ojos de Alejandro y de los demás miembros de la familia. Al día siguiente, Beatriz comenzó a implementar su plan. Usando su posición de confianza, empezó a esparcir sutilmente rumores entre los empleados, insinuando que Miguel podría estar tras la fortuna de la familia y que tal vez él no era quien decía ser. Con cada palabra venenosa que susurraba, Beatriz plantaba semillas de duda que esperaba ver florecer. Además, Beatriz comenzó a investigar el pasado de Miguel con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar en su contra. Revisó documentos, contrató investigadores privados y hasta intentó sobornar a personas que conocían a Miguel para obtener información comprometedora. Su determinación era feroz y estaba dispuesta a todo para proteger sus intereses. Mientras tanto, Miguel, ajeno a las maquinaciones de Beatriz, continuaba estrechando los lazos con Alejandro y conociendo más sobre la historia de la familia. Se sentía cada vez más en casa, y la idea de finalmente haber encontrado su lugar en el mundo le traía una felicidad indescriptible. No tenía idea del peligro que se avecinaba. Beatriz, por su parte, estaba cada vez más frustrada con la falta de resultados concretos. Cada investigación sobre Miguel parecía confirmar su integridad y buenas intenciones, lo que solo aumentaba su ira. Pero sabía que necesitaba ser paciente. Continuaría minando la confianza de la familia en Miguel hasta encontrar la oportunidad perfecta para desenmascararlo. En una noche silenciosa, Beatriz encontró algo que podría ser útil. Descubrió que Miguel tenía una conexión con un antiguo amigo que tenía un historial criminal. Aunque la relación entre ellos era distante y sin relevancia para la integridad de Miguel, Beatriz vio en esto una oportunidad para sembrar más dudas. Beatriz despertó determinada. Sabía que necesitaba actuar rápido para alejar a Miguel de la familia de la Vega antes de que consolidara su posición como heredero legítimo. Pasó la mañana observando cada movimiento de Miguel, esperando el momento perfecto para poner su plan en acción. Durante la tarde, mientras Miguel realizaba sus tareas en la biblioteca, Beatriz aprovechó para ejecutar su esquema. Fingiendo una actitud amistosa, se acercó a Miguel, iniciando una conversación trivial. «Miguel, has hecho un trabajo maravilloso aquí», dijo ella, sonriendo falsamente. «Creo que Alejandro está muy orgulloso de ti». Miguel sonrió, agradeciendo con un gesto de cabeza. «Gracias, doña Beatriz. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo». Mientras conversaban, Beatriz logró, discretamente, plantar una pequeña bolsa de joyas valiosas en uno de los compartimentos de la estantería de libros, cerca del lugar donde Miguel solía trabajar. Las joyas pertenecían a la colección de la familia y eran piezas de valor incalculable. Más tarde, Beatriz buscó a Alejandro con una expresión de preocupación fingida. «Alejandro, creo que tenemos un problema», comenzó ella, su voz cargada de falsa preocupación. «He notado que algunas joyas de la familia han desaparecido. Me preocupé mucho y decidí investigar discretamente. Temo que Miguel pueda estar involucrado». Alejandro frunció el ceño, sorprendido e incrédulo. «Beatriz, esta es una acusación muy seria. ¿Estás segura de lo que dices?» «Desafortunadamente sí», dijo Beatriz, bajando la mirada como si estuviera afligida. «Encontré las joyas escondidas en el área de trabajo de Miguel. No quería creerlo, pero no veo otra explicación». Alejandro dudó, sintiendo un nudo en el estómago. Quería creer que Miguel era inocente, pero la evidencia presentada por Beatriz parecía irrefutable. Decidió confrontar a Miguel de inmediato,
con la esperanza de aclarar la situación. Miguel estaba organizando los libros en la biblioteca cuando Alejandro entró, acompañado por Beatriz. La expresión seria en el rostro de Alejandro y la mirada triunfante de Beatriz pusieron a Miguel en alerta. «Miguel», comenzó Alejandro, «necesitamos hablar». «Claro, señor». «¿Qué sucede?», respondió Miguel confuso. Alejandro respiró hondo. «Beatriz me ha dicho que algunas joyas de la familia han desaparecido, y ella encontró estas joyas en tu área de trabajo. ¿Es eso cierto?». Miguel se quedó en shock. «Eso no puede ser verdad. Nunca robaría nada de ustedes». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», dijo Beatriz, sacando la bolsa de joyas del compartimento donde la había escondido. «Encontré esto aquí». «¿Cómo lo explicas?». Miguel sintió la sangre huir de su rostro. Sabía que lo estaban incriminando, pero no tenía cómo probar su inocencia en ese momento. «Yo no puse esas joyas ahí. Alguien debe haberlo hecho para incriminarme». Alejandro miró a Miguel con una expresión de dolor. Quería creer en la inocencia de su hijo, pero las circunstancias eran devastadoras. «Miguel, la situación es muy seria. No puedo ignorar esto. Estás despedido y espero que encuentres un lugar para quedarte esta noche». Miguel sintió el corazón romperse. Sabía que Beatriz estaba detrás de esto, pero no tenía cómo probarlo. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de desesperación y tristeza. «Por favor, créame, soy inocente». Alejandro negó con la cabeza, incapaz de responder. «Vete, Miguel, necesito tiempo para pensar». Con el corazón pesado, Miguel dejó la mansión, sintiéndose traicionado y desamparado. Beatriz observó su salida con una sonrisa de satisfacción. Su plan había funcionado perfectamente y ahora Miguel estaba fuera del camino. Pero sabía que debía ser cuidadosa, pues Miguel podría intentar regresar y probar su inocencia. Miguel dejó la mansión de los de la Vega con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos. Sabía que necesitaba probar su inocencia, pero las probabilidades parecían abrumadoramente en su contra. Mientras tanto, en la mansión, la noticia del despido de Miguel se esparció rápidamente, causando un alboroto entre los empleados y miembros de la familia. Isabel, la hermana bondadosa de Alejandro, quedó profundamente perturbada al enterarse de la acusación contra Miguel. Ella siempre tuvo una intuición aguda y, desde el principio, sintió que Miguel era una persona honesta e íntegra. No podía creer que él fuera capaz de robar a la propia familia que lo acogió. Esa noche, Isabel fue al cuarto de Alejandro, decidida a discutir el asunto. «Alejandro, necesito hablar contigo sobre Miguel», dijo ella, entrando en el cuarto con una expresión seria. Alejandro miró a su hermana, visiblemente abatido. «¿Qué quieres decir, Isabel?». «No creo que Miguel sea culpable. Algo no está bien. Conozco a Beatriz y sé de lo que es capaz. Creo que ella puede haber armado todo esto para incriminar a Miguel». Alejandro frunció el ceño, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. «Isabel, eso es una acusación grave. ¿Tienes alguna prueba?». «No, pero estoy dispuesta a investigar. Por favor, dame un poco de tiempo para encontrar evidencias. Siento que Miguel está siendo injustamente acusado». Alejandro dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, Isabel. Confío en tu juicio. Haz lo que necesites para descubrir la verdad». Con el permiso de Alejandro, Isabel comenzó su investigación. Decidida a probar la inocencia de Miguel, empezó a observar a Beatriz discretamente, buscando cualquier pista que pudiera relacionar a su cuñada con el robo de las joyas. Sabía que debía ser cuidadosa para no levantar sospechas. Durante una noche silenciosa, Isabel decidió registrar el cuarto de Beatriz mientras ella estaba ocupada en otro lugar de la mansión. Isabel conocía bien la casa y sabía dónde Beatriz guardaba sus pertenencias más importantes. Con cuidado, abrió el cajón del tocador y encontró un diario. Al hojear las páginas rápidamente, encontró anotaciones que revelaban los planes de Beatriz para incriminar a Miguel. «Hoy puse las joyas en el área de trabajo de Miguel. Espero que Alejandro crea mi historia y finalmente se deshaga de ese intruso», escribió Beatriz en una de las páginas.
Isabel sintió una mezcla de alivio e indignación. Tenía la prueba que necesitaba. Decidió que confrontaría a Beatriz, pero primero necesitaba mostrar el diario a Alejandro. Con el corazón acelerado, cerró el diario y lo escondió bajo su vestido, saliendo del cuarto antes de que Beatriz regresara. A la mañana siguiente, Isabel fue hasta Alejandro con el diario en mano. «Alejandro, encontré la prueba que necesitábamos», dijo ella, entregándole el diario. Alejandro leyó las anotaciones de Beatriz y su expresión cambió de incredulidad a rabia. «No puedo creer que Beatriz hiciera algo así. Miguel estaba diciendo la verdad todo el tiempo. Necesitamos actuar rápidamente, Alejandro. Debemos traer a Miguel de vuelta y confrontar a Beatriz con las evidencias». Alejandro asintió, decidido a corregir la injusticia. Él e Isabel salieron inmediatamente en busca de Miguel, sabiendo que necesitaban encontrarlo antes de que algo peor sucediera. Recorrieron las calles de la ciudad, preguntando por él en cada rincón, hasta que finalmente lo encontraron en una plaza, sentado en un banco, luciendo desolado. «¡Miguel!», llamó Alejandro, corriendo hacia él. Miguel levantó la cabeza, sorprendido al ver a Alejandro e Isabel. «Alejandro, Isabel, ¿qué hacen aquí?». «Vinimos a buscarte, Miguel. Isabel encontró pruebas de que fuiste incriminado. Beatriz armó todo», dijo Alejandro, con los ojos llenos de arrepentimiento. Miguel sintió una ola de alivio y gratitud. «Sabía que no podía haber sido tú, Isabel. Gracias por creer en mí». Isabel sonrió tocando el hombro de Miguel. «Vamos a regresar a la mansión y resolver esto de una vez por todas». Con Miguel de vuelta en la mansión y la evidencia del diario de Beatriz en mano, Isabel sabía que necesitaba actuar con precisión para garantizar que la verdad se revelara de una vez por todas. Habló con Alejandro y Miguel, discutiendo la mejor manera de exponer a Beatriz. Decidieron que la confrontarían frente a toda la familia de la Vega, asegurándose de que no hubiera escapatoria para sus mentiras. Esa tarde, Isabel preparó cuidadosamente el plan. Tomó un pequeño grabador y lo escondió discretamente en su bolsillo. Sabía que Beatriz nunca confesaría su plan maligno voluntariamente, así que necesitaba provocarla hasta que admitiera la verdad. Isabel llamó a Beatriz para una conversación en su cuarto, bajo el pretexto de resolver cuestiones familiares. «Beatriz, necesito hablar contigo», dijo Isabel, tratando de mantener la calma mientras su mente hervía con el plan. «Claro, Isabel. ¿De qué te gustaría hablar?», respondió Beatriz, con una sonrisa falsa, pero claramente intrigada. Isabel cerró la puerta y se acercó a Beatriz, tratando de parecer relajada. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó con Miguel. Algo no parece correcto, y necesito entender tu versión de los hechos». Beatriz levantó una ceja, desconfiada, pero satisfecha por tener la oportunidad de reforzar sus mentiras. «Isabel, solo estaba tratando de proteger a nuestra familia. Miguel no es de fiar. Sabía que estaba tras nuestro dinero». «Entiendo», dijo Isabel asintiendo lentamente. «Pero ¿cómo descubriste eso? Parece que estabas muy segura de que él era culpable». Beatriz sonrió, inclinándose un poco más cerca de Isabel, como si estuviera compartiendo un secreto. «Fue fácil en realidad. Sabía que debía alejarlo, así que decidí tomar las riendas de la situación. Puse las joyas en su área de trabajo y esperé a que Alejandro las encontrara. Todo fue perfectamente planeado». Isabel sintió una mezcla de alivio e indignación al escuchar a Beatriz confesar, pero mantuvo la calma, sabiendo que necesitaba obtener más detalles. «¿Y cómo te aseguraste de que nadie lo descubriera?». Beatriz soltó una risa baja. «Conozco a esta familia mejor que nadie. Sabía que Alejandro me creería y Miguel no tendría cómo probar su inocencia. Fue el plan perfecto». Con la confesión grabada, Isabel se alejó, sintiendo que se levantaba un peso de sus hombros. «Gracias por compartir eso, Beatriz. Creo que ya he escuchado suficiente». Beatriz frunció el ceño, desconfiada. «¿Qué quieres decir con eso?». Isabel sacó el grabador del bolsillo y se lo mostró a Beatriz. «Grabé todo lo que dijiste. Ahora todos sabrán la verdad sobre ti».
El rostro de Beatriz se puso pálido y la ira la invadió. ¿Cómo te atreves a traicionarme así, Isabel? Vas a pagar por esto. No, Beatriz, respondió Isabel firme. Tú vas a pagar por tus acciones. Ha llegado la hora de enfrentar las consecuencias. La mañana siguiente trajo un aire de tensión y expectativa a la mansión de La Vega. Alejandro había convocado a toda la familia para una reunión urgente. Las sombras de la noche anterior todavía se cernían sobre todos, y la curiosidad sobre lo que se revelaría mantenía a todos inquietos. Isabel, con la prueba decisiva en mano, sabía que era hora de exponer la verdad sobre Beatriz. En el gran salón la familia se reunió ocupando los sofás y sillones lujosos. Beatriz estaba entre ellos, tratando de mantener una expresión neutra, pero la ansiedad era evidente en su mirada. Alejandro, con un semblante serio, se levantó para hablar. «Familia, los he llamado aquí hoy porque hay algo muy serio que necesitamos discutir», comenzó Alejandro, su voz firme, pero cargada de emoción. «En los últimos días hemos pasado por momentos difíciles, especialmente con la acusación injusta contra Miguel». Alejandro hizo una pausa, mirando alrededor, asegurándose de que todos estaban atentos. Isabel realizó una investigación por su cuenta y encontró pruebas que revelan a la verdadera responsable de esta trama. Isabel se levantó, sosteniendo la grabadora. Durante mi investigación, obtuve una confesión de Beatriz, donde admite haber incriminado a Miguel. Me gustaría que todos escucharan lo que dijo. Con un silencio tenso dominando la sala, Isabel presionó el botón de la grabadora. La confesión de Beatriz, detallando cómo plantó las joyas para incriminar a Miguel, resonó por el salón. Las expresiones de los presentes pasaron de curiosidad a sorpresa e indignación. Beatriz, pálida, intentó levantarse, pero Alejandro levantó la mano para detenerla. «¿Cómo pudiste hacer esto, Beatriz?», preguntó Alejandro, su voz temblando de rabia y decepción. «No solo traicionaste a Miguel, sino también a todos nosotros. Pensé que podía confiar en ti». Beatriz, intentando desesperadamente defenderse, comenzó a hablar, pero su voz falló. «Alejandro, solo quería proteger a nuestra familia. Pensé que Miguel nos estaba engañando». «No hay excusa para tus acciones», interrumpió Isabel con voz firme. «Manipulaste a todos nosotros, causando sufrimiento y casi destruyendo la vida de Miguel». Alejandro se acercó a Beatriz con la mirada dura. «No tienes más lugar en esta familia. Mañana mismo te irás de esta casa y no volverás. Tu traición no puede ser perdonada». Beatriz, derrotada y humillada, miró a su alrededor, viendo los rostros de familiares que conocía desde hacía años, ahora llenos de decepción y desprecio. Sin decir una palabra más, salió del salón, sabiendo que su permanencia en la mansión de La Vega había llegado a su fin. Tras la salida de Beatriz, Alejandro se volvió hacia Miguel, con una expresión de remordimiento. «Miguel, lo siento mucho por lo que has pasado. Espero que podamos reconstruir nuestra confianza y seguir adelante como familia». Miguel asintió, sintiendo un enorme peso levantarse de sus hombros. «Gracias, Alejandro. Solo quiero ser parte de esta familia y ayudar en lo que sea posible». Isabel se acercó abrazando a Miguel. «Eres un de La Vega, Miguel. Siempre lo serás. Superaremos esto juntos». La atmósfera en la mansión comenzó a cambiar. El alivio por finalmente conocer la verdad trajo una sensación de unión renovada entre los miembros de la familia. Los días que siguieron se dedicaron a reconstruir los lazos y sanar las heridas causadas por la traición de Beatriz. Miguel, ahora plenamente aceptado por la familia, encontró un nuevo propósito. Él y Alejandro pasaron más tiempo juntos, compartiendo historias y planes para el futuro. Isabel, siempre al lado de Miguel, ayudó a reforzar la confianza y la armonía dentro de la familia. La atmósfera en la mansión de La Vega había cambiado drásticamente desde la partida de Beatriz. Donde antes había tensión y desconfianza, ahora reinaba un sentimiento de renovación y esperanza. La verdad había sido revelada,
y la familia estaba determinada a reconstruir los lazos rotos por el pasado. Miguel, readmitido en la mansión, esta vez no como un simple empleado, sino como un miembro legítimo de la familia, sentía una mezcla de alivio y felicidad. Al pasar por los imponentes pasillos que antes le parecían opresivos, ahora veía cada rincón con nuevos ojos, como parte de un hogar que finalmente podía llamar suyo. Alejandro, con el corazón lleno de arrepentimiento y amor renovado, se dedicó a fortalecer su relación con Miguel. Pasaron a compartir momentos significativos, desde paseos por los vastos jardines de la mansión hasta largas conversaciones en las noches tranquilas, recordando el pasado y soñando con el futuro. «Quiero saber todo sobre ti, Miguel», dijo Alejandro una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por la luz de la luna. «Quiero compensar cada momento perdido». Miguel sonrió, sintiéndose acogido de una manera que nunca había experimentado antes. «Tenemos todo el tiempo del mundo ahora, papá. Estoy ansioso por conocer más sobre nuestra familia también». La mansión, antes marcada por secretos y manipulaciones, comenzaba a transformarse en un verdadero hogar de amor y redención. Isabel, siempre al lado de Miguel, ayudaba a mantener la armonía. Su bondad y determinación fueron fundamentales para la reunificación de la familia. «Hagamos una reunión familiar para celebrar este nuevo comienzo», sugirió Isabel una mañana. «Necesitamos marcar este momento de redención y unión». Alejandro estuvo de acuerdo con entusiasmo, y en pocos días se organizó una gran celebración. La mansión estaba decorada con flores frescas y luces brillantes, reflejando la alegría y la esperanza que ahora permeaban el ambiente. Todos los miembros de la familia, incluidos los más distantes, fueron invitados para presenciar y celebrar el nuevo capítulo de la historia de los de la Vega. En el gran salón, donde se habían tomado tantas decisiones importantes, ahora resonaban risas y conversaciones animadas. Alejandro, en un discurso emocionado, expresó su gratitud y compromiso renovado con la familia. «Hoy es un día especial para todos nosotros», comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «Hemos pasado por momentos difíciles, pero la verdad y el amor nos han traído de vuelta. Miguel, hijo mío, has traído luz y esperanza a esta familia. Estoy inmensamente orgulloso de tenerte de vuelta». Miguel, emocionado, abrazó a Alejandro mientras los aplausos resonaban por el salón. «Gracias, papá. Estoy feliz por finalmente haber encontrado mi lugar aquí. Prometo que haré todo lo posible para honrar a esta familia». La celebración continuó con música, baile y muchas risas. Cada momento compartido reforzaba los lazos que unían a la familia de la Vega. Miguel, ahora plenamente integrado, se sentía en paz y finalmente realizado. Al mirar a su alrededor, veía rostros sonrientes y sentía el calor del amor y la aceptación. Con el tiempo, la mansión de la Vega se convirtió en un símbolo de redención y renovación. Los días de secretos y manipulaciones quedaron atrás, sustituidos por un nuevo espíritu de honestidad y unión. Miguel encontró a su verdadera familia, y con ella, la felicidad que siempre buscó. El futuro ahora parecía brillante para los de la Vega. Alejandro y Miguel continuaron trabajando juntos, fortaleciendo no solo sus lazos familiares, sino también los negocios de la familia, siempre con el objetivo de honrar el legado dejado por sus antepasados. Isabel, con su corazón generoso, permanecía como una fuerza unificadora, asegurando que el amor y la compasión siempre guiaran sus pasos. Así, la mansión de la Vega, antes un escenario de conflictos y traiciones, se transformó en un verdadero hogar, donde cada rincón resonaba con risas, amor y esperanza. Y Miguel, finalmente, encontró la paz y la felicidad al lado de su nueva familia, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que nunca más estaría solo.